Entonces, pues ya arrancamos la grabación. Entonces, esta es nuestra primera web conference del curso Técnicas e Instrumentos de Investigación en Ciencias Sociales. Quienes no pudieron estar en la inducción, les cuento que mi nombre es Mónica Gudelo, yo soy psicóloga, soy especialista y magíster en psicología del consumidor. Trabajo hace aproximadamente 12 o un poquito más de años en investigación social y de mercados y evaluación de políticas públicas. Y actualmente lidero el semillero de investigación en asuntos de género, en el que hemos hecho ya un libro, 2 artículos. Nos hemos presentado en congresos en España, ahorita vamos para México y en esos congresos mostramos las investigaciones que estamos realizando alrededor de género. Claudia, ¿levantaste tu mano? Adelante, Claudia. No, profe, me equivoqué. Quería mandarte un corazoncito por el semillero. Bienvenidos todos al semillero. Claudia, mil gracias. El que quiera ser parte de este semillero de investigación, bienvenido. Hemos hecho cosas súper bonitas que nos han llevado fuera de Colombia a mostrarlas. Y en este momento estamos consolidando un nodo especializado de conocimiento en asuntos de género en la universidad, que es parte de la escuela. Entonces, bienvenido quien quiera ser parte del semillero y del nodo. Entonces, este es como mi bagaje académico y laboral. Y yo, además de ser su tutora, soy la directora del curso. Entonces, cualquier cosa que necesiten, nosotros ya tenemos habilitado un chat en Teams, donde la idea es que entre ustedes, si alguien tiene una pregunta, ay, ¿cómo así que tenemos que hacer un diseño, cualquier tipo de diseño gráfico? Ustedes se contesten, sí, la profe dijo que tal cosa, y que entre todos hagamos comunidad académica, que eso es muy importante, no solo por nuestro modelo virtual, sino en general, para que entre todos construyamos el conocimiento. El propósito de formación de este curso es reconocer y aplicar técnicas e instrumentos de investigación en ciencias sociales de forma pertinente. Entonces, esta última parte que dice de forma pertinente me gusta mucho porque no solo va a ser pertinente en cuanto a cuál es la técnica que mayor información nos va a permitir recolectar para una investigación, sino éticamente qué es pertinente hacer. Y vamos a tener toda una unidad específica para desarrollar los aspectos éticos de una investigación. El resultado de aprendizaje de esta primera unidad es identificar las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación cualitativa. Entonces, les hago una pregunta, les digo que me gusta que esto sea interactivo. Hasta este momento, ¿qué otros cursos de investigación ya han visto? Me lo pueden poner por el chat o pueden desbloquear su micrófono. Investigación en Buenas ciencias tardes. sociales Investigación en ciencias sociales. y Bien. fundamentos de la investigación. Ok, entonces para este punto ustedes ya conocen que hay una metodología cualitativa y una metodología cuantitativa de investigación. Esos dos conceptos no son nuevos para ninguno, ¿listo? Entonces en lo que nos vamos a centrar nosotros es en ver técnicas e instrumentos de recolección para cada una de esas dos metodologías. En el foro, para la retroalimentación de la primera tarea y en la invitación de esta web, les dejé esta imagen. ¿Alguien sabe esta imagen qué es? ¿Alguno ha visto esta imagen en algún otro lado? Lo pueden poner por por el chat, pueden desbloquear su micrófono, porque al hablar de investigación, se me ocurrió poner esta fotico. Bueno, pues yo les cuento que este es un fresco que está en el Museo del Vaticano, que se llama la Escuela de Atenas. Y este fresco es muy importante o en investigación se utiliza mucho para empezar a hablar de investigación por las dos figuras centrales que aparecen en este fresco. Entonces, las dos figuras centrales son este señor y este otro señor. ¿Se les ocurre pensar quiénes podrían ser ellos dos? Platón, Bien, uno de ellos es Platón Aristóteles. y el otro es Aristóteles. Muy bien. ¿Quién es Platón y quién es Aristóteles en esa foto? En ese fresco, perdón. Platón es el de barba larguita, digo yo. Y Aristóteles el de azul, no sé. Pero ¿por qué se te ocurre que él es Platón y el otro es Aristóteles?
No, la verdad no sé, que como instintivo, como... Ok. Efectivamente, en el centro de este fresco está Platón, que está señalando con su dedo hacia arriba, hacia el mundo de las ideas, donde él creía que estaba el conocimiento, y Aristóteles, que además es discípulo de Platón, está señalando el entorno, la naturaleza y lo que era observable. Aristóteles además tiene desde la filosofía un papel muy importante cuando hablamos de investigación y ya les cuento por qué. Entonces voy a profundizar un poquito más en este fresco de la Escuela de Atenas. El fresco fue pintado por Miguel Ángel entre 1509 y 1511. Les decía, está en el Museo del Vaticano. Es un lugar increíble que ojalá algún día puedan tener la oportunidad de conocer porque es estar parado al frente del resumen de casi que del conocimiento humano, porque en ese fresco no solo están Platón y Aristóteles, sino otros filósofos del periodo clásico y del Renacimiento. Y entonces estar al parado uno es como, uno se siente muy chiquitico al lado de tanto conocimiento. Entonces, elementos claves para reconocer que uno es Platón y otro es Aristóteles, lo que les digo del dedo de Platón señalando el mundo de las ideas o el demiurgo. Aristóteles tiene en su mano el libro que es la Ética Nicómaco, y lo puse acá como un elemento clave porque les digo que nos vamos a centrar en una unidad completa a hablar de ética en investigación, mientras Platón tiene en su mano un libro de él que se llama Timeo, en el que habla sobre el origen del universo, la estructura de la materia y la naturaleza humana. Aristóteles está señalando la naturaleza, mientras Platón al mundo de las ideas. Como se pueden dar cuenta, aquí además hay algo muy interesante y es que pues Platón y Aristóteles son filósofos del periodo clásico de la filosofía y entonces pues encontrar que ya hablaban del origen del universo, de la estructura de la materia y de la naturaleza humana, pues es algo muy enorme para lo que hoy tenemos como ciencia. Y en ese sentido se considera Aristóteles el primer científico verdadero de la historia y además se hace una mención muy importante a él porque con él y con sus métodos de investigación se sentaron las bases para la creación del método científico que aún hoy en nuestros días utilizamos. El método científico es un paso a paso que nos permite saber que lo que nosotros estamos haciendo se está corriendo desde el rigor de la ciencia y no es especulación y no es opinión, porque eso pasa muchísimo y más en el mundo de la investigación social, que creemos que investigar es opinar y no es opinar, es analizar un conjunto de datos que orientamos desde una pregunta de investigación y unos objetivos. Entonces, investigar no es opinar, sino analizar unos datos y analizarlos desde el método científico que se lo debemos a Aristóteles. Este es un recorrido chiquito de la historia y además a Aristóteles le debemos una técnica que hoy en nuestros días también se utiliza y es muy utilizada y los psicólogos y los investigadores sociales utilizamos muchísimo y es la observación. Entonces se dice que Aristóteles era un naturalista y además él también, como parte de sus ideas, luego hicieron parte del empirismo. Y era un naturalista porque él decía, en la observación de la naturaleza y en la observación de los fenómenos están las respuestas a las preguntas que tenemos. Entonces, a Aristóteles le debemos em, la observación como técnica de recolección de información. Entonces, hasta acá les decía como un recorrido pequeñito histórico de desde hace cuánto la humanidad se está preguntando por estos fenómenos de la investigación, por qué nos hacemos preguntas y por qué esa imagen la compartí dos veces ya en nuestras interacciones, porque es tan importante y como en un solo fresco se reúne como tanta historia acerca de la ciencia y de la investigación. Y ahora les lanzo una pregunta y es, ¿ustedes cuál creen que es el fin común en toda investigación? ¿Para qué se investiga? El que quiera, porfa, desbloquee su micrófono y dígame para qué investigamos, por qué creen que investigamos. ¿Cuál es el fin de la investigación? ¿Qué se les ocurre? A ver, hago preguntas al azar. A Carolina, ¿qué se le ocurre? ¿Cuál es el fin de la investigación? Disculpe, profe, no la escuché muy bien. La pregunta que sale acá de ¿cuál crees que es el fin común en toda investigación? ¿Para qué crees que se investiga?
Profe, bueno, pues no, o sea, Lo que se te ocurra, fresca. ajá, bueno, mi opinión es que hallar causas, eh, causas, no sé, de problemáticas, hallar el porqué de las cosas, como que, y para qué, como para buscar soluciones, algo así. Gracias, Carolina. ¿Alguien voluntariamente quiere participar? O pregunto a Sara. Sara, ¿tú cuál crees que es la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es el fin común en toda investigación? Pues resolver cierta incógnita o cierto problemática que se tiene. O sea, es decir, si hay alguna situación, algún problema, se hace como investigar para resolver lo que lo está causando, creería yo. Gracias, gracias, Sara. Sara y Carolina responden esta pregunta como basados en tres argumentos. Dicen que se investigan para indagar, resolver y encontrar respuestas. Y esto pues básicamente es construcción de nuevo conocimiento. Se investiga para transformar esas preguntas en conocimiento. Para eso investigamos. Y una vez tenemos conocimiento, podemos tomar decisiones y podemos lograr transformaciones para resolver problemas. Pero la razón fundamental y el fin común de toda investigación es construir conocimiento o es fortalecer conocimiento. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo nos aproximamos a un objeto o sujeto de estudio para saber si nos vamos por el lado quali o nos vamos por el lado quanti? Entonces, la forma en la que se va a determinar si una investigación se va por el lado cuantitativo, se va por el lado cualitativo o lo hacemos mixto, va a depender de la realidad o el objeto de estudio que es el que determina la metodología. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber que en una población en el Chocó, por decir cualquier población, hay una población de niños en Chocó que las pruebas de matemática puntearon muy bajito. Esa es la realidad. Como nos acercamos a la realidad es la metodología que empleamos. Entonces, como sabemos que los niños puntuaron muy mal en las pruebas de matemáticas, eso quiere decir que tenemos números para analizar, porque sabemos que hay unos que se sacaron 10 y otros que se sacaron 5. Y podemos empezar a cruzar variables para entender los niños de qué edad a qué edad fueron los que se sacaron 10. Esa realidad y ese objeto es lo que nos va a permitir encontrar o elegir la metodología adecuada. La primera tarea que ustedes realizaron era un cuadro o un esquema gráfico comparativo entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces esto lo voy a tomar así como lo voy a pasar de forma muy rápida, como para sintetizar la mayoría de los aportes que todos hicieron. Entonces, desde el mundo cuantitativo, la relación con la teoría es deductiva versus el quali que es inductivo. ¿Qué significa que sea deductivo frente a inductivo? Lo deductivo parte de lo general a lo particular. Entonces, lo general en este caso es la teoría y lo particular, una población específica de niños que están teniendo problemas con las pruebas de matemáticas. ¿Y cuál sería la teoría desde la que lo abordaríamos? Por ejemplo, a mí se me ocurre desde la etapa de desarrollo en la que está cada uno y utilizaríamos teorías de la etapa del desarrollo, por ejemplo. Pero en este punto lo que es interesante, lo que es importante entender es que la relación con la teoría desde el mundo cuantitativo es desde lo más macro hasta el problema más pequeño. Eso es de lo general a lo particular. Mientras en el quali es al revés, es inductivo. La comprensión arranca desde un análisis pequeño específico, un niño, y luego sí lo generalizamos para una comunidad. El abordaje de la realidad en el mundo cuantitativo es estandarizado. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo diseño una escala que sirve para medir eh, el nivel de satisfacción o el nivel de motivación de los empleados en una empresa, ese test que mide motivación para la empresa láctea alpina
Sirve también para los trabajadores de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, para los trabajadores de Ecopetrol, es estandarizado. Mientras que lo cualitativo lo llamamos ad hoc y eso quiere decir que es específico. Ese abordaje de la realidad va a responder específicamente a las características de una población. Porque las necesidades que hayan en una escuela en Chocó no son las mismas necesidades probablemente que hayan en una escuela en Bogotá. El abordaje del sujeto u objeto de investigación en el mundo cuantitativo está fuera del medio natural y en el cualitativo en el medio natural. La mayor parte de las veces sí vamos y observamos en el contexto de los sujetos observados. El rol del investigador en el mundo cuantitativo es alejado de la realidad de estudio, pero eso no quiere decir que se desconozca, sino que como lo que recolectamos somos datos, pues sabemos que no es una señora que se llama Margarita, que tiene 20 años y nos conocemos la vida de la señora, no está particularizada, sino que es mi sujeto 1, que es femenino y tiene 20 años. A eso se refiere con que es alejado de la realidad de estudio. Mientras lo cualitativo es subjetivo y sí sabemos la historia de vida de esa mujer que estamos analizando. Margarita, de 20 años, con 4 hijos, que se dedica a tal cosa, que vive con no sé quién. Conocemos más, estamos más inmersos en quién es la persona investigada. La relación con el investigador en el mundo cuantitativo está centrada en la medición versus está en lo cualitativo, está centrada en la comprensión. Los paradigmas, el paradigma cuanti es positivista. Lo positivista quiere decir no que todo está bien, sino que es empírico analítico. Y ya les había nombrado la palabra empirismo, que viene de Aristóteles. Eso quiere decir que es observable, que es medido y que es replicable y es cuantificable. Si no tiene esas características, ni es método científico ni es positivista. Lo positivista es empírico analítico, es medible, replicable. Si me pasó una de replicable, medible, observable, medible y replicable. Eso lo hace ser positivista. No significa que es gente diciendo, sí, súper bien, vas bien. No, es que es desde el método científico. Mientras lo cualitativo es constructivista. Eso quiere decir que el conocimiento se va construyendo una vez nos sigamos acercando al objeto de estudio. El interés de la recolección de los datos en el mundo cuantitativo es desde el muestreo. Y eso ya cuando nos centremos a ver lo cuanti les voy a hablar qué es el muestreo. Entonces hay diferentes tipos de muestreo y eso está conectado con algo que se llama representatividad. En el mundo cualitativo es la representatividad. ¿Qué quiere decir? En el cuantitativo sí necesitamos estimar muestras que nos digan para que los datos que ustedes están analizando sean positivistas, sean empírico-analíticos y se aproximen muchísimo a entender la realidad. Les voy a decir cualquier cosa, mínimo necesitamos hacer 200 encuestas según según unas estimaciones estadísticas que existen. Mientras en lo cualitativo nosotros lo hacemos por representatividad. Entonces nosotros nos vamos a ir a investigar una comunidad en África que está empezando a tener esta viruela del mono. Entonces nosotros necesitamos como investigadores sociales a entender cuáles son las condiciones de higiene de su comunidad que están favoreciendo que se replique mucho más rápido este virus. Entonces no necesitamos 200 casos, sino con 4 casos que logremos establecer con criterios de inclusión a la muestra muy claros, vamos a poder tener la misma información y no saturamos la muestra. Eso es representatividad versus el mundo cuantitativo que sí requiere un muestreo. El diseño cuantitativo es lineal, eso quiere decir, desde el día 1 yo sé cuál es mi muestra, cuál es mi técnica de recolección, cuáles van a ser mis sujetos participantes y cómo voy a hacer el análisis de esos datos estadísticamente hablando, mientras en el mundo cualitativo nosotros arrancamos, salimos a campo con con unos objetivos y claro, y con unas categorías de análisis. Pero una vez salgamos a campo, vamos a darnos cuenta que no habíamos considerado todas las categorías que vamos a analizar porque en el camino nuestros sujetos de investigación nos van a ir dando otra información que va a permitir que como una espiral siga saliendo información para analizar. Por eso no es lineal, sino en espiral.
La validez del mundo cuantitativo está centrada en la pertinencia de la información versus centrada en el consenso de la información. La confiabilidad está centrada en los instrumentos en el mundo cuanti y en el acercamiento a la realidad del mundo cualitativo. El muestreo en el caso cuanti, como les decía, es estadístico, mientras en el cualitativo es por conveniencia. Las unidades de análisis cuantitativo es por el nivel de error y eso también se estima, es una estimación estadística que tiene una ecuación, mientras en lo cualitativo es la saturación. ¿Qué significa saturación? Que si nosotros estamos haciendo esa investigación en África para conocer cuáles son las causas ambientales que están favoreciendo a que se propague esa enfermedad, les decía, no tenemos que investigar a 200 personas en un mismo barrio, porque si están en el mismo contexto y tienen las mismas condiciones de agua, de aire, de desecho de basuras, pues con que yo analice 4 familias muy bien seleccionadas, ya tengo la información. Pero si yo al contrario de elegir 4 familias con unos criterios de inclusión muy claros, elijo 300, voy a saturar la información y luego ya no voy a tener información nueva, sino que voy a tener información saturada. Y esto pues es básicamente también lo mismo que les estaba contando. El mundo cuantitativo es analítico, mientras que el cualitativo es holístico. Y vale la pena aclarar también que durante muchos años, cuando yo era estudiante, que fue hace muchos años ya, sí había un versus del mundo quali con el mundo quanti. Y en muchas ocasiones se consideraba lo cualitativo como con menos rigor científico, como datos menos prácticos para tomar decisiones y generar conocimiento, pero hoy por hoy sabemos que no. Hoy por hoy sabemos que es muy valioso incluso si las metodologías que se utilizan para una investigación son mixtas, es decir, tenemos números y luego interpretamos esos números desde el mundo cualitativo. Entonces, no es un versus. Cuando les digo versus, no lo digo porque estén en contraposición, sino porque es la cara del uno mientras la cara del otro. Hasta acá tenemos alguna pregunta. Más o menos fue así el que todos enviaron. Ya lo estoy calificando, me tomo el trabajo de leer, entonces lo hago poco a poco. Hasta el 13 tenemos plazo de la calificación, pero ya algunos grupos están calificados por si ya pudieron ver su nota. Y pues en la mayoría de los casos sí. La información estaba completa. La idea es cuando en la investigación uno tiene que ser minucioso, dar más detalles, no solo nombrar y decir, porque sí, sino dar detallitos. Ahora, ¿a qué preguntas se da respuesta desde el mundo cuantitativo y desde el mundo cualitativo? Generalmente. O sea, esto no es como que esté escrita en mármol, sino generalmente desde el mundo cuantitativo se da respuesta a cuál, dónde, cuándo y cuántos. Sobre todo ese cuántos, sí. Y desde el mundo cualitativo al por qué y al cómo. La diferencia entre el por qué y el cómo es que en el por qué y el cómo, digo yo, así como en palabras muy coloquiales, hay mucha carnita de donde sacar información, mucha tela de donde recortar y poder hacer un montón de inferencias que nos permiten construir conocimiento. Y ahora sí nos vamos a centrar en la metodología cuantitativa de investigación, que es la tarea en la que ustedes están. Entonces, el mundo cualitativo, perdón, es una metodología que se centra en analizar las cualidades no numéricas del objeto o sujeto de estudio. Entonces, en este mundo no hablamos del análisis de datos numéricos ni de hacer evaluaciones numéricas, sino de analizar otros datos, otro tipo de datos que ya les voy a mostrar. Un dato que no es numérico, entonces, ¿cómo es? Entonces tenemos acá unos dos autores que hablan de que la metodología, y volvemos al punto uno, ¿cómo sabe si elige el mundo quali o el mundo quanti para dirigir una investigación? Entonces estos autores nos dicen que tanto la manera en la que enfocamos el problema como la forma en la que buscamos las respuestas nos dicen cuál es la metodología que vamos a emplear. Entonces, la forma en la que buscamos las respuestas, en el caso del mundo cualitativo, es a través de la observación y el análisis de discursos y el análisis de contenido. Esos son los datos que analizamos. Entonces, cuando no tengo un dato numérico, tengo un dato de análisis de contenido que generalmente pues es escrito. Escritos que conseguimos a través de entrevistas en profundidad, focus group, etnografías, social listening y otras técnicas que ya les voy a contar.
Entonces, esa es la diferencia del tipo de dato. Mientras en el mundo cuantitativo sí tenemos un número que nos dice que 8 es menor que 10, en el mundo cualitativo lo que tenemos es un montón de información escrita que nos va a permitir tener análisis de contenido. La investigación cualitativa ayuda a revelar la historia detrás de los números. Bueno, 8 es mayor que 10, 8 es menor que 10, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de que los niños de Chocó se estén sacando 8 en vez de 10? Entonces vamos y averiguamos esos niños con quién viven, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, qué hacen en el tiempo contra jornada, cómo se están alimentando, cuánto tiempo les llega a tomar de su casa a la escuela, cuántas personas conforman su familia, esas personas a qué se dedican, aparte de matemáticas, que es en el que les está yendo mal, que otros están viendo, ese profe de matemáticas cómo es, los libros de matemáticas cómo son, quiénes tienen acceso a calculadoras y quiénes no. Ese número que es 8, fíjense cómo desde el mundo cualitativo tenemos un montón de preguntas que nos ayuda a entender por qué el 8. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? A ver, miramos el chat. No, profe, muy buena y interesante la explicación hasta ahora la clase. Muchas gracias. Y entonces ahora sí nos centramos en cuáles son las técnicas de recolección de información cualitativas. Entonces, hablamos que viene desde el mundo aristotélico el tema de la observación. También tenemos entrevistas, grupos focales, una que está, que sí es nueva, porque se la debemos a las redes sociales, Instagram, Twitter, sobre todo a Twitter, que se llama escucha social, y la clásica etnografía también. Entonces, ¿qué es una técnica? Una técnica es, para definirlo en palabras muy sencillas, es la manera en la que vamos a sacar la información, a sacar el dato que necesitamos. Entonces, volviendo a los niños de Chocó, si son un curso de 40, no, pongamos un curso de 80 niños los que perdieron esa prueba de matemática y necesitamos saber los porqués, no solo del número que 8 es menor que 10, sino los porqués. Entonces, la primera decisión que tiene que tomar un investigador es qué técnica de recolección de información quiere utilizar. Entonces, recuerden que una de las características del muestreo que nosotros hacemos es por conveniencia. Tener un investigador en campo es caro. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Cuál de estas técnicas creen ustedes que es más conveniente de utilizar en ese colegio en Chocó? ¿Qué se les ocurre? Observación, entrevista, grupos focales, escucha social o etnografía. Sé que no las hemos entrado a detallar, pero así como, ¿cuál les ocurre a Grupo ustedes? focal, ¿Por qué? ¿Por qué crees que un grupo focal? porque creo que al reunir cuando podemos reunir cierto grupo de niños y establecer algunas preguntas dentro de ese grupo, vamos a poder obtener muy buena información. Y es un grupo pequeño, no tenemos que reunir a los 40, sino un grupo pequeño. Genial. Esa es la respuesta correcta. Es muchísimo más práctico tener, ya sabemos que todos esos niños cumplen criterios de inclusión que necesitamos para ese análisis. Entonces, son los niños de ese colegio que pongamos que se llame Colegio Pacífico Simón Bolívar. Son todos niños de esa institución, son todos niños de cuarto, que es el curso que va perdiendo, y son niños que se sacaron menos de 10. Entonces ya tenemos los criterios de inclusión. Lo que tendríamos que hacer es equilibrar nuestra muestra y tener tanto presencia femenina como masculina, equilibrar también la muestra y que no todos sean de 10 años, sino tener de 8, de 7, de 10, para ver si ahí también hay una variable a considerar en la edad. Y seleccionar, dime, Pues yo no sé, o sea, en lo personal, a mí me gustaría más la entrevista. ¿por qué? Me parece más personal, si es una entrevista, por ejemplo, a los niños, algo personal que haya que preguntarles.
Sí, las entrevistas van a permitir, no es que en un focus group no, pero las entrevistas sí permiten tener mucha más dato, mucha más información, mucha más carnita. Pero en este caso del colegio, por conveniencia y teniendo en cuenta el muestreo, por conveniencia, pues es más fácil sentar en un solo grupo, en una sola sentada, 6 niños, porque un focus group no puede ser mayor a 8. Yo generalmente recomiendo 6. Tienes sentado a 6 niños, entre ellos interactuando. Además que te va a poder servir para darte cuenta si también hay un asunto ahí de presión social, si en ese salón, al contrario, hay indisciplina y por estar distraídos es que no estudian o hay cohesión social. Entonces también nos va a permitir ver cómo está el grupo, que es una variable también interesante a analizar. En algunos casos, y eso lo veremos en otra sesión, cuando hacemos triangulación de información, que es nuestro método de validación de datos desde el mundo cualitativo, una de las formas de triangular es a través de técnicas. Entonces, para que mis datos sean absolutamente irrefutables, no, pero para que se acerquen cada vez más a describir mejor la realidad, se utilizan 3 técnicas de recolección de información. Entonces, lo hacemos por observación, por entrevista y por grupos focales, por ejemplo, para triangular la información y que esos datos que yo estoy agarrando no sean de 6 niños que justo me tocó los indisciplinados, que eso también se tiene que aprender a controlar cuando seleccionamos a los participantes, pero no es que una sea mejor que otra, sino, y la entrevista también serviría mucho, Mónica, muchas gracias por tu participación, sino que por estrategia sentar a 6, pues sería más estratégico, sería la palabra. Entonces, estas son las técnicas de recolección de información cualitativas, que vamos a revisar en este curso. Hoy vamos a dar como un pincelazo muy rápido de cada una de las técnicas, porque la idea es que hagamos un ciclo de CIPAS para revisarlos puntualmente y en el que vamos a tener invitados expertos que nos van a contar además casos aplicados de cada una de las técnicas. Claudia, ¿levantaste la mano? Sí, profe, quería hacerte una pregunta, no sé si me estoy adelantando, decías que de esas técnicas que tenías ahí en la diapositiva en la que vamos a hablar, en la tarea no aparece escucha social. No, es que esa es relativamente, te contaba que es ¿Nueva? relativamente nueva y surge en el boom de la pandemia, porque en la pandemia pues no podíamos dejar de investigar, pero pues no se podía salir a la calle a tener contacto con la gente, observar. Entonces, los investigadores se dieron cuenta que la gente pone datos brutos, es decir, cuando digo un dato bruto es como un dato como muy desnudo, muy real, muy sin filtro en las redes sociales y además están cargados de muchas emociones. Entonces, Twitter permitió hacer unas escuchas sociales muy interesantes de todo lo que estaba pasando en la pandemia, con los políticos, de cómo los políticos estaban utilizando la pandemia para persuadir. Además, en ese momento de la vida, por ejemplo, Estados Unidos, en el 20, Estados Unidos estaba en elecciones presidenciales y se agarraron del miedo al COVID para hacer campaña política, persuadiendo emociones de la gente. Entonces, esta escucha social es relativamente nueva. Es interesante que la conozcan, pero digamos que literatura muy poquita No todavía. hay. Profe, yo te puedo hacer una pregunta allí. Por ejemplo, yo estoy, bueno, en Facebook estoy en algunos grupos de mujeres y cuando entra una persona a hablar desde lo que siente, voy a poner un caso X, mi pareja hizo tal cosa, me siento violentada, bueno, voy a poner un caso así muy general, ¿vale? La escucha social sería en el momento en que yo me siento a leer, ¿no? La cantidad de comentarios que le ponen a ese sentir de esa mujer y lo puedo empezar a clasificar en juzgamientos fuertes, en ideas de como prestarle un primer auxilio psicológico inmediato a la víctima, orientarla a que busque ayuda con abogados y con la red, más o menos sería eso. Sí, justamente es eso, querida. Entonces, nosotros Gracias. entraríamos a una red social y nosotros partimos todas las investigaciones, cuantis, cualis o mixtas, salimos a campo o arrancamos una investigación teniendo una pregunta de investigación clara, cuál es el porqué que me lleva a querer indagar un tema y con unos objetivos
también al menos un objetivo específico muy claro. Entonces, por ejemplo, queremos, en este momento yo estoy haciendo uno que es analizar el análisis del discurso en Twitter sobre la economía del cuidado de el sector gobierno versus el sector privado. Entonces, la hipótesis es que el sector gobierno sigue siendo muy patriarcal a la hora de comunicar sobre la economía del cuidado. Entonces, yo me meto y analizo los tweets, tengo categorías de análisis, lo estoy haciendo cuantitativo, en ese caso tengo variables que me orientan cómo voy a analizar esos datos que la gente pone ahí en bruto. Entonces, me he encontrado casos que dicen como las mujeres son para la cocina y cosas así que todavía se replica, o por ejemplo el gobierno todavía habla de que la economía del cuidado, la razón principal por la que se tiene que problematizar de la economía del cuidado es para reivindicar las luchas feministas. Eso desde la teoría patriarcal se considera patriarcal. Realmente que es la hipótesis de lo que estoy investigando, hacia donde se tiene que ir la conversación es a que ahí hay un aporte económico muy grande. Hay un aporte económico en horas de trabajo que no se están reconociendo. Bueno, ese es un ejemplo. Muchas gracias, Claudia, por tu pregunta. Y les decía que hoy vamos a ver muy someramente las técnicas de qué se tratan, pero la idea es que la próxima semana tengamos un ciclo de CIPAS, que son 3 sesiones en las que las vamos a abordar en profundidad. Vamos a tener un invitado que por la razón de que tenemos invitado, puede que sea la otra semana o la próxima, porque dependemos de la agenda del invitado, de los invitados, pero la idea es que sea en la próxima semana. Entonces, en los que vamos a analizar conceptualmente más en detalle qué es cada una y vamos a tener ejemplos en campo de cada una de estas técnicas de recolección. Entonces, arrancamos con la observación. La observación es la forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer. Entonces, observar es lo que siempre hacemos nosotros. La diferencia de cuando observamos en la investigación es que nosotros salimos a campo con una guía de observación que nos va a delimitar qué es lo que nos va a delimitar, nos va a dar un punto de partida, porque esto es en espiral, no es que nos delimite, pero nos da un punto de partida para saber cuáles son los fenómenos que vamos a observar. Entonces, en este parque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos según esta imagen, hacer una investigación sobre cuáles son las principales actividades que los vecinos de un barrio hacen en este parque. Este parque está teniendo una problemática y es que hay microtráfico de narcóticos. Entonces, contratamos a un investigador para que vaya a ese parque y nos diga quiénes son las personas que frecuentan ese parque, en qué horarios frecuentan ese parque y qué actividades hacen en ese parque. Entonces estamos delimitando categorías de análisis con las que ese investigador sale a campo y se pueden dar cuenta en la fotico que él va tomando apuntes de lo que está viendo. Porque aunque estemos observando o estemos haciendo una entrevista o estemos haciendo una etnografía, pues nunca nada se puede dejar apelar a la memoria a lo que yo me acuerde, porque se vuelve absolutamente subjetivo el tema. O sea, lo cualitativo tiene subjetividad, pero nunca podemos apelar a la memoria. Siempre tenemos que salir a campo con instrumentos de recolección muy validados y muy bien construidos. Eso lo vamos a ver en nuestro ciclo de CIPAS. Entonces, como se pueden dar cuenta en la foto, él tiene un instrumento de recolección que le permite recolectar los datos que él necesita para luego analizar. Y él salió con 3 categorías a analizar: quiénes van, en qué horas y qué hacen. Pero él dice, bueno, además de eso, yo me estoy dando cuenta que, a ver, miramos en la foto que hay para problematizar. Además de quiénes van, con quién van, cómo interactúan, ahí hay otras categorías de análisis que empiezan a emerger porque esto es una espiral. Salimos a campo con unas preguntas, pero una vez nos acercamos al objeto de estudio, nos damos cuenta que hay muchísimas más que nos ayudan a entender el fenómeno que estamos analizando. ¿Por qué están vendiendo drogas acá? Entonces decimos, no, pues si hay la mayoría de los que van es a utilizar sus celulares, sus pantallas en vez de jugar. Y así, eso es problematizar. Entonces, observar es lo que hacemos, pero en la investigación es una forma sistematizada, y sistematizado se refiere a que es paso a paso para registrar lo que está ocurriendo en un entorno.
es captar de la manera más objetiva posible lo que ocurre en el mundo real, sea para describirlo, analizarlo o explicarlo desde una perspectiva de investigación. Entonces, les hablaba de que hay que hacerlo de la manera más objetiva y lo que objetiviza esta técnica de recolección y todas las técnicas cualitativas es el establecimiento de categorías de análisis y el diseño de los instrumentos de recolección de información. Entonces, esta es la observación. Luego tenemos la entrevista, que también es una de mis favoritas. A mí me encanta entrevistar, me va muy bien entrevistando. Y creo que me he sentado a entrevistar como todo tipo de gente, en todo tipo de edades, en todo tipo de sectores. Se sienta, cuando uno se dedica a la investigación, resulta sentado en unos lugares increíbles que uno dice, wow, esto existe en la vida. Y es una de mis técnicas favoritas. Entonces, la definición es que es una técnica para recopilar información sobre conocimientos, creencias, rituales de una persona sobre su vida personal, su vida en sociedad y su cultura o su cultura. Para las entrevistas también se debe salir a campo y cuando digo salir a campo hago referencia como salir a recolectar los datos. Se debe salir a campo con un instrumento de recolección de información. Entonces, cuando hagamos el CIPAS de esto, les voy a mostrar 1000 ejemplos que tengo de, por ejemplo, para la evaluación de políticas públicas hacemos entrevistas, para el diseño de políticas públicas se hace entrevistas, para los libros que hemos publicado aquí con temas de género hicimos entrevistas. Entonces, hacemos un formulario, por llamarlo de alguna manera, en el que primero establecemos las categorías de análisis. Y esas categorías de análisis les empezamos a hacer preguntas para poder encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. Y eso es si sabemos, si nuestra categoría de análisis, por ejemplo, son creencias, pues averiguamos creencias o averiguamos rituales o averiguamos hábitos o averiguamos experiencias y sobre eso dirigimos una conversación. Acá pasa que uno tiene que tener una habilidad como investigador muy grande y es de concentrarse mucho en que no se pierda de dónde va en el registro de la información. Claro que cuando hacemos entrevistas grabamos en voz y debemos tener un consentimiento informado de que nos permiten grabar. Pero aunque lo estamos grabando, sí, yo suelo tomar algunos apuntes por si tengo que repreguntar algo o retomar algo, pues lo puedo hacer de forma concreta sobre algo que me dijo mi entrevistado. Y repreguntar es algo que hay que hacer muchísimo para estar muy seguros de que me estás diciendo, que lo que tú me estás diciendo yo lo estoy entendiendo. Entonces, por ejemplo, en la fiscalía hay una anécdota de una niña que estaba siendo entrevistada dentro del sistema penal por un presunto abuso. Eso era investigación forense, por un presunto caso de abuso. Y la niña decía que le habían tocado la florecita. Uno por construcción social creía que y los investigadores, no digo uno porque no es un caso mío, por construcción social se creía que por florecita la niña se refería a la vagina. Pero luego en el proceso se dieron cuenta que cuando ella decía florecita era una carterita en forma de flor que ella tenía. Por eso se tiene que repreguntar. ¿A qué te refieres con florecita? ¿Dónde queda la florecita? ¿Cómo te tocó la florecita? Vemos en este caso que estamos hablando de, que me acordé de ese ejemplo de abuso sexual. Entonces hay que repreguntar y repreguntar y repreguntar y no dar por hecho algo porque no sabemos desde la construcción del que estoy entrevistando eso qué significa. Entonces siempre preguntamos, me dijiste que tal cosa, pero bueno, ¿eso a qué te refieres con tal cosa? ¿Por qué? Bla. Eso es una entrevista. Luego tenemos los grupos focales, que son una técnica muy útil que se utiliza en forma grupal. Esta técnica tiene varias ventajas. La primera es que en una sola sentada tienes a 6 personas. Los grupos focales son máximo de 8 personas porque ya después eso es un taller que se sale de las manos, más de 8 personas. Entonces tenemos 8 personas sentadas que comparten características similares. Entonces, por ejemplo, acá hay amas de casa, mujeres entre 35 y 45 años, madres de niños entre los 10 y los 15,
tienen criterios de inclusión a la muestra que las hacen ser en común y sentarse a charlar. El mismo nivel socioeconómico, el mismo nivel de ingresos o parecido, el mismo nivel educativo, esos son criterios de inclusión. Porque yo no puedo sentar en un focus group a una señora que es estrato 6, que tiene doctorado, que es soltera, con una señora que tiene la primaria incompleta y es estrato 3. ¿Por qué no las puedo sentar? ¿A quién se le ocurre? O sea, ¿por qué no sería estratégico que en un focus group estuviesen esas como tan mezclado esas características? Porque una mujer que es doctora no sería tan útil que la siente con una mujer que tiene la primaria incompleta. Profe, yo creo que la comunicación sería muy diferente. Por ejemplo, la doctora tiene otro léxico y la otra persona no va a entender. Pues pienso. Claro. Gracias, Mónica. ¿Y entonces qué va a pasar con la mujer que tiene la primaria incompleta? Se va a callar porque le va a dar pena. Y me voy a perder de conocer el conocimiento que ella tiene para contarme y para que yo pueda analizar. Diana nos cuenta aquí en el chat que ella trabajó en la alcaldía del Medio Baudó, Chocó, haciendo comunicación, haciendo entrevistas. Ay, Diana, qué chévere. O sea, tú tienes también muchas experiencias que contarnos. Cuando quieras desbloqueas tu micrófono y nos cuentas cómo era tu trabajo ahí. Entonces, eso es uno de los criterios de inclusión a la muestra que se tienen que tener en cuenta a la hora de conformar los focus group, los grupos focales. Entonces, les decía, un grupo focal es muy interesante porque tiene sentadas 6 mujeres o 6 niños, hombres, ancianos que comparten características etnográficas o psicográficas que nos va a permitir problematizar y discutir, que eso es algo muy importante. En los grupos focales se generan discusiones. Entonces, yo no estoy de acuerdo porque y doy mis argumentos. La señora del frente está de acuerdo porque y da sus argumentos. Y otra dice yo ni sí ni no porque y da sus argumentos. Entonces, voy a poder contrastar información en un solo grupo y en una sola sentada. En los focus group, como en todas las técnicas de recolección de información, también hay, antes de salir a campo, un instrumento de recolección que me va a permitir estar seguro de que todo lo que yo necesito recolectar información de ahí, lo estoy obteniendo. Diana Patricia García levantó la mano. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes, tutora y compañeros. ¿Me escuchan? Es que mi señal es un poco mala. Te escuchamos. Bueno, mi experiencia, pues la verdad, fue este año. Nunca había trabajado en la alcaldía y nunca había hecho entrevistas, pues ni comunicación porque estoy estudiando psicología, pero soy de esas personas que me gusta aprender. Yo les dije a mi jefe que sí, que por supuesto que yo quería aprender y tuve la experiencia de hacer entrevistas, pues ahora están haciendo otra vez, renovando los contratos. Trabajé por 6 meses, desde febrero hasta el 31 de julio, o sea, hace poco. Hice entrevistas a alcaldes, pues me parece súper chévere porque uno indaga, conoce, por ejemplo, le hice hace poco hice varias entrevistas como la de cómo fueron los primeros 100 días de gestión del alcalde en el Medio Baudó. Entonces es muy chévere porque uno adquiere conocimiento, fue algo empírico y me ha gustado la verdad mucho. Hice también fotos en una página que se llama Entérate de Baudó y Entérate de Baudó Oficial por si quieren de pronto mirarlo. Lo que he Ah, hecho pues es sí. algo empírico, es algo que pues estoy aprendiendo, gracias a Dios. Hace poco, hace 2 meses, conocí a un compañero que es nuestro compañero de trabajo que trabajó en Caracol, trabaja en Minuto de Dios y es comunicador social, entonces me ha estado guiando como en esto, pero es una experiencia súper bonita. Igual me han dicho que me cambie de carrera, pero no, sigo con mi psicología, con mi carrera que me encanta también, porque las dos, pues ahora hasta ingresé a teatro porque también va de la mano con lo que estoy haciendo y porque también me llamaron para ingresar nuevamente como nuevo contrato otra vez de los 6 meses. No sé qué Ay, pronto me quieran preguntar, pues la verdad es una experiencia bonita. y si alguien quiere aprovechar y preguntarle a Diana sobre su experiencia como psicóloga haciendo esta actividad, súper chévere. Nos puedes dejar en el chat los links para revisar la página donde estás recopilando la información. Muchas gracias, Diana, por compartirnos. Qué chévere trabajo, qué chévere trabajo. Además Muchas gracias, profe. que yo creo que la psicología tiene un plus, estudiar psicología tiene un plus muy grande y es que nosotros tenemos campo de acción en en todos los lugares donde haya un ser humano. Entonces nosotros podemos trabajar
en clínica, nosotros podemos trabajar en colegios, en la fiscalía y desde investigación podemos trabajar en absolutamente todo. Y es un campo de acción al que los psicólogos generalmente no le apuestan tanto porque pues la metodología de la investigación a veces se pone cansona, no les voy a decir mentiras. Yo he pensado y pensado y pensado cómo hago para que esto sea muchísimo más fácil de contárselos, cómo me invento un cineforo, cómo me invento otras técnicas para que esto sea fácil, sea interesante, porque entiendo, yo estuve sentada de ese lado y la metodología de la investigación es harta, pero lo lleva a uno a unos lugares increíbles, a hacer unos procesos de entendimiento cultural increíbles. Entonces, ojalá se apasionen también. Entonces, íbamos en grupos focales. Entonces, lo interesante de un grupo focal es que además se presta para contrastar información de qué piensa uno con qué piensa el otro. Cuando uno está haciendo un grupo focal, tiene que tener una habilidad muy grande también de escucha, bueno, en todos, pero en los grupos focales mucho más y en este caso de control de grupo. Entonces uno tiene que aprender estrategias para callar a alguien sin decirle cállese, porque la gente a veces se sienta en la palabra y no le permite al resto participar. Y si yo quisiera la opinión de solo uno, pues lo entrevisto. Yo necesito que hablen los 6. Entonces uno tiene que aprender técnicas de cómo callar a alguien sin decirle cállese. Y eso se hace a través de la mirada. Cuando uno deja de enfocar la mirada en alguien, esa persona se anula y le permite hablar al otro. O uno dice, por ejemplo, ay, tú me estabas diciendo, Claudia, algo muy interesante sobre, y le doy el rol a Claudia de participar porque le dije algo súper interesante y callo a alguien que no la calla nadie sin decirle cállese, por favor. Porque la idea no es anular a alguien, digamos así, porque también me va a perder información interesante. Entonces, esos son los grupos focales. Tenemos ahora la etnografía. La etnografía, digamos que se entiende y juega desde dos ámbitos del mundo cualitativo. Como método, que en este curso no se revisan los métodos, pero como método y como técnica. Nosotros lo vamos a ver como técnica. Entonces, la etnografía, la raíz etimológica, grafe, habla de descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir. Y etos se cortó y no me acuerdo qué es etos. Ay, la raíz etimológica de esta palabra se me fue. Bueno, se las voy a quedar debiendo. Ah, ya. Etos es entorno, es em, el lugar que habita, el entorno. Eso es etos. Entonces, lo grafe es la descripción y el etos es la descripción esa descripción de esa vida, pero en un contexto, en un ambiente. Eso es lo que etos hace, etimológicamente se refiere a ambiente. Tenemos una definición que nos dice que la etnografía es aquella rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas y tiene un énfasis ecológico, ya que invita al investigador a observar a los sujetos en su entorno natural, en su ambiente, que es a lo que Etos hace referencia. Entonces, la etnografía, les decía, principalmente es un método que viene desde, que tiene una raíz epistemológica y que viene desde la filosofía, bueno, este no viene de la filosofía, sino de los métodos sociales, pero en nuestro caso particular lo vamos a analizar como una técnica de recolección de información. Y esa etnografía luego viene acompañada de un nombre, o hay observación etnográfica o entrevista etnográfica. O una etnografía completa incluiría observación etnográfica y entrevista etnográfica. ¿Eso qué quiere decir? Una observación etnográfica, pues que yo voy al lugar donde es el contexto natural de las personas y tengo un registro en el que voy describiendo cómo viven, dónde viven, cuántos viven, cómo interactúan, cuándo interactúan y en la medida en que estoy observando, hago entrevistas. Entonces, voy y pregunto, bueno, en este colegio de Chocó, ¿a qué horas es el descanso? Porque los niños nunca tienen un corte entre clase y clase y a qué horas comen, por ejemplo. Entonces, la etnografía viene acompañado de un apellido que es observación etnográfica o entrevista etnográfica. Que para los efectos de la tarea en la que estamos, vamos a hacer el análisis y vamos a hacer el ejercicio de una entrevista etnográfica, que vamos a profundizar en nuestros CIPAS.
Y la otra técnica de recolección de información que analizamos en este curso, someramente, es la escucha social. Entonces les decía que es lo que está pasando en redes sociales y que la gente es muy cruda y no le pone un filtro para contarlo. No hay un sesgo de deseabilidad social. Con las otras sí puede haber un sesgo de deseabilidad social, porque si a mí me están entrevistando, por ejemplo, del CISBEN, y el puntaje que me dé esa entrevistadora del CISBEN va a ser que a mí me quiten o me den subsidios, pues yo voy a tener una deseabilidad social en el que voy a decir mis condiciones son otras. O si a mí me están entrevistando, si están haciendo la evaluación de una política pública, por ejemplo, de la política pública de acueducto, y me preguntan cómo me va con el acueducto, pues yo ahí va a haber una deseabilidad social de decir, eso es muy caro, el recibo me lleva muy caro, sin decir si yo creo que el acueducto es bueno o malo, estoy poniendo un sesgo de deseabilidad que no hay en la escucha social y por eso se está volviendo cada vez como más utilizado. Porque el dato es muy bruto y además es como muy emocional porque la gente en redes sociales pone lo que se le pasa por la cabeza. Y hay muchísima información de todo el mundo. O sea, en una sentada de análisis de Twitter, ustedes pueden comparar lo que opina el gobierno de México con el gobierno de Rusia, con el gobierno porque toda la información está en una sola sentada y compilada ahí. Entonces, la escucha social está siendo muy interesante y se puede analizar tanto del mundo quali como desde el mundo quanti. Pero desde el mundo quali, como son escritos, hay un texto, pues es un análisis de discurso. Listo. Entonces, hasta acá hemos analizado un recorderis de la tarea que hicimos, del mundo quali y del mundo quanti, de la metodología cualitativa y de las técnicas de recolección de información. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario? Ya Diana nos compartió en el chat los ejercicios que haya hecho. Diana, muchísimas gracias. Hasta acá está propuesta la parte teórica de esta web porque no los quiero abrumar. O sea, no quiero que sea en una sola sentada que ustedes ya tengan que pensar la diferencia entre una entrevista y un focus group. Por eso está previsto para que lo hagamos en 3 sesiones de CIPAS que van a ser en la noche para que se puedan conectar más compañeros. No en esta hora, sino en CIPAS. Y bueno, entonces si ya no hay preguntas sobre los conceptos que se revisaron hoy, les quiero hacer un recorderis pequeño y es que hasta el 13 de marzo, de septiembre, perdón, está el plazo para generar la inscripción al Congreso. Yo porque les hago y he sido como reiterativa en invitarlos al Congreso y es porque justamente en ese Congreso, uno, ustedes saben que es la impronta de la universidad y el programa de psicología social comunitario, entonces pues se van a mostrar muchos casos prácticos de investigación cualitativa y cuantitativa, pero sobre todo cualitativa. Entonces está muy chévere que de primera mano ustedes puedan contrastar esto que yo les estoy contando teórico de qué es una entrevista con realmente cómo es salir a campo a hacer una entrevista. Entonces los invito a que quienes no se han animado se animen y se inscriban. Esto además de que les da mucho conocimiento y les permite ver en la vida real eso cómo funciona, les va a dar una insignia en investigación que ustedes pueden poner en su LinkedIn o pueden poner en su hoja de vida. Por ejemplo, para Diana que se está, uy Diana, tú sí es que no tienes, o sea, tienes como decir no, o sea, tener esa insignia para lo que tú estás haciendo te va a servir un montón. Y además, pues el conocimiento, vamos a tener invitados internacionales muy, muy chéveres, va a haber un salón del investigador, o sea, no se lo pierdan. Y además de eso, tienen 100 puntos de la tarea 4. Entonces, por los 100 puntos, pues creo que también sería interesante que lo piense. Sobre el simposio, sobre el congreso, ¿alguno tiene alguna pregunta de cómo se inscriben, dónde se inscriben, cuánto vale? ¿Ninguno? Profe, yo, yo pagué, pero de ahí qué procede. Es decir, simplemente me conecto y ya. Tomo Sí. los pantallazos o las. Sí. Y tú ya me los- enviaste a mí tu recibo para tenerte en cuenta para los primeros 25 puntos que, ¿cuándo te escribiste antes del 10? Sí, sí, Pues como el 4. tú tienes los 25 Pues puntos yo de la tomé el primera tarea. pantallazo del pago. ¿Y me lo enviaste?
No, no lo he enviado todavía. Te pido el favor que me lo envíes porque entonces tú ya tienes los 25 puntos de la primera tarea. Vale. Igual yo estoy muy atenta si tienen alguna duda sobre el Congreso, Pero pues entonces, ¿de ahí qué sigue? O sea, simplemente es conectarme ya en el link que dan. obviamente aprovechar las charlas, participar de los foros que van a ver, de las salas que van a ver. En la sala del investigador va a haber temas de debate, que participes en los debates y que obtengas tu insignia. Bueno, Vale, entonces profe, gracias. eso en cuanto al Congreso. Entonces preparé un jueguito para que consolidemos la información que aprendimos el día de hoy, o más bien que no aprendimos, que estamos revisando el día de hoy. Entonces, esto es un concéntrese. ¿Han jugado alguna vez concéntrese? Eso quiere decir que ustedes tienen que armar parejas. Entonces, por ejemplo, Mónica, que me sale aquí en la pantalla. Mónica va a decir un número y lo empareja con otro. Si hay correspondencia entre la información de esos dos números, Mónica se gana un punto para la tarea 2. Si no, sigue participando. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. ¿quién quiere participar? Pues se me dijo Mónica. Listo, Mónica. Listo, Mónica y Claudia levantaron la mano. Elige un número, Mónica. 6. Metodología cuantitativa. Elige otro número. 3. ¿Cuál es el fin común de toda investigación? Esa no hizo pareja. Tiene la mano levantada Claudia. Claudia, adelante, elige un número. Dame el 1, por favor. Sus propuestas de cómo investigar la realidad o la naturaleza de las cosas sentaron las bases para la creación del método científico. Okay. Dame el 7. Centrada en la comprensión. No son pareja. A ver, ¿quién más tiene la mano levantada? Diana, Diana, adelante. Por favor, el 4 Construcción de conocimiento. y el 3. Sí, son pareja. El fin, ¿cuál es el fin común de toda investigación? La construcción del conocimiento. La construcción del conocimiento. Muy bien. Ah, Gracias. esperen porque me salí. Entonces, Diana, regálame tus datos para el puntico. Diana, ¿me Diana, escuchas? Patricia, sí señora, sí tutora. ¿En qué grupo estás? Ay, no lo sé. Me mandas un Oh. mensaje por el correo interno y me dices, profe, yo soy de tal grupo y me gané un punto hoy en el Concéntrese. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Gracias, profe. ¿Quién más tiene la mano levantada? A ver, ¿qué veo acá? Leani Gutiérrez. Leani, adelante. El 2. Sus propuestas de cómo investigar la realidad o la naturaleza de las cosas sentaron las bases para la creación del método científico. Y el 8. Metodología cualitativa, no. Gracias, Leani. Hernán Darío, adelante. Buenas, tutora. Hola. 6. Espérenme. El 7. Metodología cuantitativa. Y el 7 dice, centrada en la comprensión, no son pareja. ¿Podemos repetir? Miremos otras manitas levantadas. A ver, ¿a quién me estoy saltando? Carolina, Carolina, adelante, Carolina Paola. El 1, El 1.
El 7. No. Centrada en la comprensión, no. Rosana Yoseli. Buenas tardes, profe. Hola, Rosana. El 1, La propuesta de cómo investigar la realidad o la naturaleza sentaron las bases para la creación del método científico. y el 6. No, no son pareja. Gracias. A ti. Angie Vanessa. Buenas tardes, profe. Hola. El 5 y el 6. Centrada en la medición. Metodología cuantitativa. Muy bien, Angie. Igual, entonces tú me mandas al correo interno tu número de grupo para el punto adicional. Bueno, sí, señora. Muchas gracias. ¿Quién más tiene la mano levantada? A ver, pues ya toca repetir porque no hay más manitos levantadas. Bueno, sí. Otra vez está Leani. Leani, adelante. El 3, El 3 ya lo emparejaron. ay, perdón. Ya El 1, emparejaron el 3 con el 4 y el 5 con el 6. El 1, ajá. Y el 5, el 5 ya lo emparejaron. ya. El 6, Ya. el 2, Aristóteles, muy bien. Leani. Y pues eso quiere decir que ya nos queda una sola pareja. y para el punto, profe. Sí, igual me escribes, por Ah, ok. para saber de qué, o sabes qué grupo eres. Sí, a ver, esperen un momento, profe. Y pues la última era la 7, que dice centrada en la comprensión, con la 8, que es metodología cualitativa. Y pues bueno, por el día de hoy fue toda nuestra reunión del día de hoy. Igual unos minutos por si tienen alguna pregunta de lo que revisamos o de la tarea anterior. Claudia, creo que tú me habías dejado una pregunta en el grupo sobre la retroalimentación. Sí, señora. ¿Cuál era? Discúlpame. ¿Cuál era como la directriz o la metodología que se iba a hacer para la retroalimentación en los avances en el foro? Te lo pregunto porque hay tutores que no prefieren que se les mande a nivel personal o van a hacer algo general para todos los grupos que maneja o si lo van a hacer de manera individual. No sé, ¿cómo es tu manejo para esto, profe? Lo voy a hacer con respecto a cómo vayan enviando avances. Entonces, por ejemplo, si los avances que envía en general o las preguntas en general son todas, se pueden manejar todas de forma general, lo hacemos de forma general. Entonces, lo voy a hacer con respecto a cómo avance la interacción en el foro, les estoy dando esperita a que todos participen porque yo sé que los más juiciosos siempre lo hacen al principio y los otros esperan un poquito y por lo que estoy calificando la tarea anterior, pero la idea es que ustedes empiecen a construir, o sea, la idea de nuestros foros, de nuestra educación virtual, es construir el conocimiento entre todos. Entonces, que ustedes empiecen la construcción del conocimiento ahí y para yo hacer la retroalimentación. Ok, profe, sí, era por eso, si no estoy mal, en el grupo ya hemos llegado a algunos acuerdos, creo, no estoy segura, no sé si en este se me va la información, pero bueno, quería saber eso, porque yo ya subí el aporte, pero quería saber cómo era para saber, y muchas gracias por la respuesta. Con mucho gusto, Claudia.
Y bueno, pues por el día de hoy vamos cerrando. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias. Bueno, Jessica tiene la mano levantada. Adelante, Jessica. Hola, tutora. Qué pena, ya terminando. Tengo una No te preocupes. preguntita. Lo que Dime. pasa es que, pues a mí todavía no me aparece la calificación de los presaberes de la tarea 1. Sí, según agenda, la calificación cierra el 13. Entonces lo estoy calificando, como les estaba contando, en la medida que va avanzando, encuentran ya, hay unos grupos que ya tienen la calificación, hay otros que ahí voy. Entonces el 13 Bueno, cierra bueno, tenía la esa, duda. Muchas gracias. el 13 cierra la calificación de esa. Angie, tienes la mano levantada, Angie. Sí, señora tutora, para decirle que la compañera Diana, al igual que yo, somos del grupo 8. Ok, listo. Bueno, gracias, feliz tarde. Leani, ¿tienes la mano levantada? Leani, ¿tienes la mano levantada? Sí, tutora. Lo que pasa es que tengo una pregunta, ¿cómo es para inscribirse al Congreso? ¿Y qué valor tiene? El Congreso de forma virtual tiene un valor de 145.000 pesos. Te inscribes a través de un link que yo les dejé ya en la mensajería del curso, pero si estás interesada, te pido el favor que me escribas y te lo entrego a ti directamente para que lo puedas tener el link, pero yo ya se los envié, pero te lo vuelvo a enviar. Esa es la forma Sí, de por favor. inscribirte. A través de ese link generas el recibo y lo pagas y se te entregan las credenciales para que te puedas eh, conectar. Muchas gracias. Ah, ok. Entonces te pido el favor que me escribas de una vez para que no se nos olvide y te lo entrego. Ah, bueno, Iván, por Teams se lo escribo. sí, por Teams. Muchas gracias. Ya mismo, no No se te sé. olvide. Iván, ¿tienes la mano levantada? Sí, gracias, Mónica. Una pregunta, es que he tenido, digamos, como dificultad para bajar algunos capítulos de algunos, sobre todo el que es como un libro, el libro de la biblioteca. Tengo, no sé por qué tengo tantas limitaciones para imprimir las hojas, dado que no puedo estar todo el tiempo conectado a internet para verlo desde ahí. Entonces, no sé si de pronto te puedo enviar una solicitud de si me puedes colaborar con, si es posible, algunos PDFs de pronto del libro. Es una solicitud, pues me informas o si se puede. Gracias. No, es decir, el formato en el que yo lo tengo es el formato en el que está en la biblioteca, el mismo que te sale a ti. Sin embargo, pues lo reviso. Sí, envíame la solicitud y lo reviso a ver si podemos hacer algo. Listo. Leani, ¿se te quedó la mano levantada o nos quieres volver a compartir algo? No, tutora. Gracias. Y Jessica nos dice por el chat, tutora, mis compañeros aún no se han comunicado. En ese caso, ¿qué debemos hacer? No se han comunicado, ¿cómo así, Jessica? Hola, tutora. Como el trabajo es colaborativo Ok. y si ellos pues, no envían aportes o no se comunican, ¿qué debemos hacer? Sí, bueno, pues yo recomiendo mucho que hagan, ya que todos estamos por acá, pueden hacer un grupo en Teams, pero también es muy funcional un grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes, alguien que lidere, hace un grupo de WhatsApp y les dice, compañeros, estamos por acá, somos tales para el grupo, para la tarea de investigación. Si tú lo estás liderando, por ejemplo, te podrías dar el permiso de decir, tal hace tal cosa, tal hace tal cosa, tal hace tal cosa, ¿están de acuerdo o no? Esa sería como mi recomendación. Si 2 semanas antes de que la tarea cierre, ninguno se ha comunicado, tú me escribes y evaluamos el caso a ver si la presentas de forma individual. ¿Listo? Listo, tutora. Muchas gracias. Mónica, adelante. Profe, pues yo pensé que usted iba a dar alguna explicación extra de la tarea colaborativa. Eso también lo tengo propuesto para los CIPAS porque cuando veamos específicamente la clase de etnografía, la idea es que ustedes lleven sus avances, revisemos los avances y hagamos una retroalimentación grupal. Pero si en este momento ustedes ya tienen preguntas de la tarea,
por favor, los escucho. No sé, Mónica, si de pronto tú tienes alguna pregunta con la tarea. Sí, pues yo estaba leyendo, pues yo hice la primera parte y estaba leyendo que hay que hacer como una especie de investigación etnográfica o algo así. Es que no tengo la guía en la mano. Permíteme Porque si me permites, Dale, adelante. mira, compañera, tienes que hacer primero un cuadro comparativo donde vas a explicar las técnicas de investigación, tienes que poner características, instrumentos y alcances, y esa es la primera parte individual del trabajo y debe quedar pues en el foro. Y la segunda parte es que se va a hacer un video de máximo 10 minutos, donde se va a hablar precisamente de la entrevista etnográfica. Y esa es la parte colaborativa del trabajo. Ah, sí, ya. La primera parte ya la hice, sí. Falta es el video. Entonces la segunda es que con tu grupo de estudio pues hagan un video, organicen y hagan un video de máximo 10 minutos donde se hable sobre la etnografía. Entrevista etnográfica, muchas gracias, Claudia. Sí, entrevista. En ese video, digamos que también es muy libre si usted, cómo lo quieran dirigir. Entonces la idea sería que hablaran de las características principales de una entrevista etnográfica y que se animaran a hacer un pequeño juego de roles de esa entrevista etnográfica, que de eso se trata el video, ¿listo? Y con la información que les di hoy, yo esta grabación la voy a subir, pues eso se toma un tiempo mientras se graba, mientras se baja la nube y eso, pero apenas la tenga en la nube, se la subo a los foros para que ustedes completen su cuadro de las técnicas que revisamos hoy. ¿Listo? Bueno, y parece que ya no hay más manos levantadas ni hay más preguntas en el chat. Entonces, pues los estaré citando para el día lunes y vamos a arrancar con entrevista etnográfica. Con eso ustedes van avanzando en su trabajo. Rosana, imagínate que estos aparatos, la inteligencia artificial ya se inventó y cuando ustedes se van conectando, nos van generando una lista de asistencia. Entonces, la lista de asistencia me queda automática. Muchas gracias por la pregunta, Rosana. Profe, Había lista de vuelvo, asistencia. ay, qué pena, quiero confirmar algo otra vez sobre la fecha, porque pues no estoy con mi compañera, pero sí precisamente tengo inconvenientes también con el grupo, a pesar de que los he buscado constantemente por Teams, por correo y por el foro. Entonces decías que 2 semanas antes, si no aparecen, te avisemos, ¿verdad? Sí, porfa me escriben por Teams. No hay grupo sino de forma individual y me comentan. O sea, Vale. nuestro modelo pedagógico privilegia el trabajo comunitario. Colaborativo, perdóname. Colaborativo. Porque en nuestros foros se construye el conocimiento y por nuestra impronta social comunitaria y porque los psicólogos pues o trabajamos con gente o trabajamos con gente, a eso nos dedicamos. Sin embargo, pues yo entiendo que hay compañeros que a veces son un poquito más flexibles y no hacen las cosas a tiempo y entorpecen su trabajo. Entonces, en esos casos pues me escriben y lo evaluamos. ¿Listo? Gracias. Y nuevamente les recuerdo el congreso. Tenemos unos invitados muy, muy interesantes. Incluso yo voy a estar en el salón del investigador, entonces ahí me mandan corazoncitos cuando me esté presentando, como los que me mandaste ahorita, Claudia, me mandan corazoncitos cuando yo me esté presentando. Entonces aprovechen, es un momento académico muy chévere. ¿Listo? Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Para nuestras CIPAs, prendan sus cámaras, veámonos a las caras. Ojalá se puedan sentar solo a concentrarse en esto. Y Rosana dice que no ha pagado. Paga, Rosana. Y me envías, todos los que ya hayan pagado, me envían el soporte para yo poder darle los puntos que tenemos pensados para investigación. ¿Listo? Un abrazo para todos. Feliz tarde, que estén muy bien. Chao.